dedicarle a la iglesia el domingo, ese día que me has concedido poder estar entre ellos. ¿Y cuál es ese mensaje? Y usted no se alcanza a imaginar la alegría, satisfacción y deleite que encontré en mi alma cuando el Señor me dio el mensaje para ustedes en este día. Voy a leer la palabra del Señor, les voy a dar el título del mensaje póstumo y después les voy a contar una historia para entrar a desarrollar la palabra de hoy. ¿Le parece? Empecemos con la palabra, que es lo más importante. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera. Ruego que pueda usted leer la Biblia en las pantallas con toda su fuerza. Vamos, 1, 2, 3. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Avancen, por favor. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Verso siguiente: manténganse firmes. Quiero que esa palabra la repita fuerte cuando yo diga 3. 1, 2, 3. Firmes en su fe, y recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Avancen en su bondad. Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre fundamento sólido. Finalmente termina la palabra diciendo, levante la mano derecha y lea este último versículo: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. La Biblia merece un aplauso. Vamos, déselo con fuerza. El apóstol Pedro empieza diciendo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Cuántos saben aquí cómo se siente estar preocupado? Levánteme la mano derecha, que los quiero ver. Los que, pastor, yo sé que es estar preocupado. Es más, me conecté a la palabra, vine a la iglesia preocupado. Pues bien, la palabra de hoy se llama: ¿qué hago con tanta preocupación? ¿Qué hago con tanta preocupación? ¿Está listo para repetir el título del mensaje en esta mañana? Vamos, 1, 2, 3. ¿Qué hago con tanta preocupación? Les voy a contar una historia para explicarles un poco cómo funciona la preocupación en nuestra mente. Hace unos días estaba predicando en la iglesia a la cual pertenezco, mi iglesia La Central. Estoy ahí hace más de 21 años al lado de mi pastor Andrés Arango, a quien honro públicamente. Es un gran mentor y una persona que ha bendecido mi vida desde que soy un niño y tenía una cantidad de pelo que usted no se alcanza a imaginar. Y recuerdo que hace unos días él me dijo: hijo, ¿puedes predicar el domingo en la iglesia? Yo le dije: claro que sí, mi pastor. Así que Dios me dio una palabra, prediqué en los 3 servicios que tenemos en la mañana. Fue una victoria preciosa. Pero cuando yo termino de predicar al último mensaje, bajo a una oficina y entra uno de los servidores un poco agitado, con la cartera de mi esposa, con el celular de mi esposa, y me dice: pastor, le traigo lo de su esposa porque ella tuvo que irse corriendo a la escuela de niños porque su hija se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando yo escucho eso, entro en un estado de preocupación. Y entonces me empiezo a alarmar. La iglesia es grande, para salir es muy difícil. Donde yo salga, por donde todo el mundo está, no voy a lograr llegar, porque las personas en amor y en cariño van a: pastor, qué bueno verlo aquí. Y me da pena salir de esa manera bruta, así que tuve que tomar mi carro, salir por otro lugar, llegar hasta la escuela. Y cuando me encuentro con todo, me dicen que mi hija estaba sentada luego de estar un poco agitada, se empezó a resbalar. Cuando cae, se desmaya, se golpea la cabeza y empieza a temblar. Al parecer había convulsionado. Y en ese momento se activa la preocupación. ¿Cómo funciona la preocupación? Les traje un esquema para mostrárselo. Lo primero que viene a nuestra mente es, si pueden colocarme el esquema por favor, es la incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Es cuando tú dices: no sé qué va a pasar.
¿Qué fue lo que le sucedió a mi hija? Y si esto que le pasó es una enfermedad grave, y si de pronto lo que tiene en su mente es un tumor, y si de pronto lo que le pasó es un ataque del enemigo, porque se empiezan a activar los miedos y los temores ante las circunstancias o ante las dificultades que estamos viviendo. Lo segundo que pasa son las posibilidades, y es cuando tu mente empieza a imaginar distintos escenarios. Y es: ¿qué me van a decir en la clínica? Ahora, ¿qué va a pasar luego de los estudios? Recuerden que mi esposa es médico, y como médico entiende muchas más cosas. Cuando nos muestran el video de la cámara de seguridad de lo que pasó, mi esposa no fue capaz de verlo, se puso a llorar y entró en angustia. Me dijo: mi amor, ¿ahora qué va a hacer? Porque la mente empieza a generar un sinnúmero de posibilidades. Lo que viene después son las reacciones. Diga conmigo: reacciones. ¿Qué pasa con las reacciones? Es cuando empiezas a llorar, te empiezas a angustiar, empiezas a sudar, no sabes qué hacer, no te entiendes, quieres ir, quieres escapar, quieres buscar una solución, y finalmente llegas a lo que la ciencia denomina una mente preocupada. Y es cuando se alimentan tus pensamientos del problema, y el problema alimenta tus pensamientos. Se lo explico de esta manera: estás pensando en la crisis, le das tanta importancia a la crisis que la crisis no sale de tu mente, y estás en un bucle en donde, aunque estás aquí, tu mente está en aquello que te tiene preocupado. Entonces, esto opera en cualquier circunstancia. Te dicen en el trabajo: ya no vas a seguir trabajando más. Se activa la incertidumbre. ¿Y ahora con qué voy a pagar mis cuentas? ¿Y ahora cómo voy a resolver mis problemas? Luego vienen las posibilidades. ¿Y si vendo esto? ¿Y si me voy del país? ¿Y si me voy para otro lugar? ¿Y si me quedo? ¿Y si monto mi propio negocio? ¿Si vuelvo y toco la puerta? Luego vienen las reacciones, y es cuando tus pensamientos se transforman en decisiones, y finalmente estás en una mente preocupada. La paz que la paz que tenías, ahora la perdiste. Así funciona la preocupación. No obstante, hace un rato, cuando leímos la palabra de Dios, la Biblia nos presenta otra manera de tramitar la preocupación. Porque si usted nota, esta es una que empieza y no para y no termina. Y cuando lo oraba al Señor por esta predicación, le decía: Espíritu Santo, pon en mi boca las palabras adecuadas para enseñarle a la iglesia, porque yo declaro en el nombre de Jesús que gente que no había podido descansar esta noche van a volver a dormir tranquilos. Gente que había estado angustiada hoy va a volver a encontrar la paz y la fortaleza del Señor. Si alguien me está entendiendo, grite un fuerte amén en esta mañana. Pastor, ¿cómo se logra entonces? Permítame tomar los versos que leímos al principio y explicárselos en tres partes importantes. Lo primero: pongan sus preocupaciones y ansiedad en Dios. Felicito a los que están tomando nota, los que están viendo esta palabra desde otro lugar. Vaya a los comentarios de la transmisión y escriba: pongan sus preocupaciones y ansiedad en Dios. Vamos a la palabra. Mire lo que dice el verso bíblico. Dice la palabra del Señor así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué interesante que en medio de la preocupación, yo no sé si a usted le ha pasado, pero es probable que usted me entienda. ¿No le ha sucedido en algunas ocasiones que usted está tan preocupado por ciertas cosas, pero no tiene con quién hablar? No tiene a quién contarle sus luchas. Porque en algunos casos usted dice: pastor, si yo le cuento esto a alguien, no me van a entender, no me van a ayudar, o simplemente mis preocupaciones son tan grandes que si yo le cuento esto a mi familia se va a angustiar, va a pasar por una incertidumbre terrible. Suficiente con que yo me sienta en la incertidumbre, suficiente que yo esté preocupado, suficiente que yo no sepa qué hacer. ¿Cómo le voy a contar esto a los demás? Pastor, mi preocupación es por un problema tan delicado y tan grande que no tengo a quien acudir. La buena noticia es: tú puedes acudir a Dios. A Dios no lo asustan tus problemas, a Dios no le estresa tu dificultad. Dios no dice: ¿sabes qué? Estoy muy ocupado para escucharte. No, Dios está presto a recibirnos. ¿Recuerdan la historia de Ana?
Si hay un caso de incomprensión en la Biblia, es la historia de Ana. Dice la palabra que estaba casada con un hombre llamado Elcana, que tenía, por lo que la ley en aquel entonces permitía, 2 esposas. Gracias al Señor eso quedó abolido. Digan gloria a Dios. Y ahora solamente podemos y debemos estar con una sola mujer. Si con una es difícil, ¿se imagina usted con 2? Ahora tengo algo más grave que decirle. Cuando usted tiene una esposa, tiene una suegra. Yo no me lo imagino usted con 2. Que la sangre de Cristo nos cubra. Grite amén. Ana estaba en medio de una crisis, porque ella no podía tener hijos, era una necesidad. Y cada vez que iba al templo año tras año a ofrecer los sacrificios a Dios, Penina, la otra esposa del Cana, la atormentaba, la humillaba, y ella se sentía tan mal que un día su esposo le dijo: pero ¿por qué estás así, Ana? ¿Estás triste porque no puedes tener hijos? Y ella, claro, esa era su tristeza. Y el Cana le dice: ¿acaso yo no soy mejor que muchos hijos? Oye, tú no logras entender lo que esa mujer está sintiendo, el Cana. Tú no sabes lo que hay en su corazón. Tú no sabes el vacío que ella siente al ver que esa respuesta no ha llegado. Y cuántos de nosotros, tanto mujeres como hombres, a veces nos hemos sentido exactamente iguales a Ana, diciendo: esto para el mundo parece algo insignificante, pero dentro de mi mente se transformó en una bomba que no sé cómo resolver. Esto para el mundo parece algo que no tiene sentido, pero solo Dios sabe cómo esto me ha robado la paz, me ha robado la tranquilidad. Pero bendito sea el momento en el que Ana dijo: voy a entrar al templo, voy a derramar mi alma y le voy a contar a Dios lo que está pasando. Y cuando ella llega delante de la presencia de Dios, Dios no solamente la recibe, sino que también le dice: Ana, tu milagro no está en tu esposo, tu milagro no está en las circunstancias, tu milagro no está en lo que te falta, tu milagro está en mi presencia. Vine a decirle a la iglesia: en Dios está la respuesta que necesitas. El que lo crea, dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Pero la incomprensión, como se lo decía, es algo difícil de tramitar. Es más, le regalo esta frase que dice: la incomprensión y la soledad hacen más pesada la preocupación. El no tener con quien desahogarnos hace que esos problemas pesen más. Porque a veces quisiéramos contarle al mundo, pero decimos: si les cuento no me van a entender. Pero escúchame, tú puedes ir a Dios. Necesito 2 voluntarios, por favor. Alex, ven por favor, acompáñame, mijo. ¿Dónde está el chico que toca la guitarra? El chiquito, el chaparrito. Eso, vente para acá, mijo. Un aplauso para ellos 2, por favor. Muy bien. Gracias, Alex. Qué bueno saludarte. No voy a decir nada, pero Dios lo sabe todo. Hola, hijo. ¿Cuántos años es que tienes tú? 15. Qué lindo ver jóvenes adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso. Vengan acá. La preocupación se transforma en una carga que es difícil de llevar. Vamos a, para efectos de esta ilustración, Alex los va a representar a todos ustedes. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Y Samuel va a representar todos los problemas que usted tiene que cargar y lo está preocupado. ¿Está listo? Cárgalo, por favor. Y cárgalo, échatelo para arriba. Muy bien. Eso, muy bien. Mire, y entonces cuando usted está preocupado, usted empieza a llevar una carga todo el tiempo. Va para la iglesia, pero lleva esa carga. Va para el trabajo, pero ponga cara de carga. Eso es. Va para la iglesia, no, usted no, él, ponga cara de carga. Va para la iglesia y lleva esa carga. Va para el trabajo y lleva la carga. No logra concentrarse porque su mente está enfocada en la carga que tiene. Y aprendió a convivir con ella y dice: pastor, es que yo no le hallo solución a este problema. Yo quisiera tirarlo, pero no puedo porque es algo que necesito resolver. Y quiero que escuches esto. Cuando tú entiendes la segunda parte del versículo, póngame el versículo de este punto, que dice de la siguiente manera: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que estás haciendo cada vez que oras? En medio, cargue lo que quiere Dios que lo bajara. Cuando usted pone en práctica esta palabra, lo que está haciendo es tomar esa carga y entregársela al Señor. Trépate acá.
Trépate acá, chiquitín. Dale, tú puedes. Dale. 1, 2 y eso es. Eso es lo que estás haciendo. Y entonces, lo que para ti era pesado, Dios dice: yo te voy a ayudar, mi hijo. Y tú dices: ay, Señor, ¿y cómo? Escúchame, Dios tiene la fuerza de tomar esa carga con la que ya no puedes, porque Dios dice: yo cuidaré de ti. Alguien gríteme amén, por favor. Ahora, bájate un momento. Lo que quiero que entiendas, vengan para acá, es que hay momentos, la Biblia dice que Dios cuida de nosotros. Diga conmigo: Dios cuida de mí. La preocupación se vuelve más liviana cuando deja de descansar en nuestros hombros. Ven por acá, Alex. Cuando deja de descansar en nuestros hombros y comienza a descansar en los hombros de Dios. Tú vas a descansar hoy, porque ese problema que no sabías cómo resolver, hoy Dios vino a decirte: pásame esa carga, hijo. Pásame esa carga, hija. Yo sé que no has podido con ese matrimonio, pero pásame esa carga que yo te voy a ayudar. Yo sé que estás preocupado porque la fuente de tu trabajo se secó, pero pásame esa carga. Yo voy a cuidar de ti. ¿Y sabe qué he visto en la vida? Pregúnteme qué he visto en la vida. Pregúnteme con chisme. Uno, 2 y 3. Que hay momentos donde Dios, para cuidarte, te deja llevando la carga. Trépese encima de él. Otra vez, hágale. 1, 2 y 3. Y el Señor te dice: para cuidarte, vente para acá. Yo sé que te está pesando, pero yo voy a estar contigo. Y el Señor: Señor, pero recíbemelo. Y Dios dice: llévalo un ratito, porque lo que hoy te está pesando, lo estoy usando para hacerte más fuerte. Lo que hoy no puedes cargar, lo estoy usando para que se fortalezcan esas piernas y aprendas a resistir. Porque si sabes resistir la carga, podrás resistir la bendición que tengo para ti. Pero hay otros momentos donde Dios, bájalo. Y Dios dice: vamos a hacer algo. Vamos a cargarlo entre los dos. Acuéstese. Cójalo. Y el Señor dice: vamos entre los dos a cargarlo. Y entonces lo que antes pesaba mucho ya no pesa tanto, porque Dios dice: vamos a llevar esto entre los dos. Y usted dice: Señor, ¿por qué no me sacas de este problema ya? Y Dios dice: tranquilo, te estoy enseñando a depender de mí. Te estoy enseñando a confiar en mi palabra, que no es en tus fuerzas, que yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Y cuando Dios ve que ya tú no puedes más, Él mismo se echa esa carga encima y dice: yo me lo llevo en mis fuerzas. Alguien dígame amén si me está entendiendo en este lugar. Ay, papá, usted se toma todo el desayuno Chapín. Muy bien. Diga conmigo: voy a tomar mi carga. Fuerte, diga: voy a tomar mi carga y la llevaré a las manos del Señor. En el mes de marzo hay una persona muy importante para nosotros. Se llama Nadia. Nadia es mi asistente y ella es la encargada de manejar toda nuestra agenda. Ella sabe más de mí que yo. Yo ni sé a dónde voy a ir y ella sabe. Y resulta que para allá, para el mes de marzo, estábamos cerrando el primer trimestre del 2026. Le digo: Nadia, ¿qué sigue para este trimestre? Ella me: estoy ahogado, ese chiquitico es pesado, tiene huesos de hierro. Amén. Y resulta que ella me manda la agenda, me dice: pastor, esta es tu agenda para abril, pastor, esta es tu agenda para mayo, y esta es tu agenda para junio. Y tanto el mes de abril como el mes de junio estaban llenos de compromisos, y en mayo no había nada, solo un evento. Y cuando yo vi eso me preocupé. Quienes me conocen saben que yo no vivo del evangelio al punto de lucrarme o hacer de cada invitación una garantía económica. Cuando alguien me invita a mí, jamás le digo: para yo irme tienes que pagar tanto. Mis exigencias son estas. Nunca ha pasado en mi vida, y que nunca pase. Yo dependo de Jehová de los ejércitos. Dios me da lo que Él me quiere dar. Y sí, damos gloria a Dios por eso. Pero créame, eso es vivir por fe. Porque tú sabes cuánto tienes que pagar, pero no sabes cuánto Dios te va a dar. Lo que es un hecho es que cada vez que voy a diferentes lugares, Él en su infinita misericordia nos provee y nos sustenta para todos nuestros gastos.
El Señor nos ha permitido no solamente sostener nuestro hogar, sino también ayudar en el hogar de mis padres, en el hogar de mis suegros, y también ayudamos de una gran manera en la labor misionera, en lo que Dios nos da y lo que Dios nos provee. Cuando me dicen a mí que en mayo no voy a ir a ningún lugar, me preocupé. Y me preocupé porque dije: Señor, ¿y los gastos que tengo en ese mes? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Pero quiero que recuerdes lo que dice la Biblia: Él cuida de vosotros. Y el cuidado no solamente se manifiesta con todo lo bueno que te pasa. Dios también te demuestra que te cuida en medio de las situaciones difíciles que no entiendes. Porque con todo lo bueno tú logras ver su amor, pero con todo lo que no entiendes lograrás comprobar su fidelidad, donde Él te dirá: tú pensaste que tu provisión venía de eso, pero te voy a demostrar que tu bendición viene de mi mano. Tú pensaste que tu seguridad era esa puerta que se abrió, pero yo soy capaz de bendecirte aunque todas las puertas se cierren delante de ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando aprendes a entender que Dios te está cuidando, podrás descansar incluso en momentos en los cuales no entiendes nada. Viene el mes de abril, se está terminando el mes de abril, y una semana antes de que se termine el mes de abril, Jehová de los ejércitos nos había dado la provisión para pagar todos nuestros gastos de abril y todos nuestros gastos de mayo desde antes. Yo sentí su sonrisa diciendo: estabas preocupado, pero tú no sabías que yo tenía un plan, todo lo tenía organizado. Tú pensando de dónde saldría la bendición, y te quiero recordar lo que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien tiene que gritar un fuerte amén y aplaudir el nombre del Dios que cuida de nosotros. Aún en medio de ese diagnóstico médico, Dios te está cuidando. Aún a pesar de esa ruptura sentimental que tiene tu corazón golpeado porque habías puesto tu amor, tu esperanza en esa relación, y ahora que la ves quebrantada no sabes qué hacer, hoy te digo: Dios te está cuidando. Dale gracias al Señor por las veces que te dijo que sí, pero también dales gracias por las veces que te dijo que no, porque aunque hoy te duela, algún día levantarás tus manos y le dirás: gracias, Señor, porque lo que yo no entendía, hoy sé que tú me estabas cuidando. Alguien tiene que levantar las dos manos al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, gracias porque tú cuidas de nosotros. ¿Cuántas veces le dijiste a tus hijos pequeños: no te doy permiso de ir? Y ellos no te dijeron: gracias, papá, por tanto amor. Ay, qué tierno eres, papi, gracias por no dejarme jugar play. Gracias por no dejarme ir a esa fiesta con mis amigos. Te amo, papá. No, la mayoría de sus hijos, cada vez que usted les decía no, se enojaban y no le hablaban. Y algunos hasta amenazaron, hicieron una maleta y que se iban de la casa, sino que como no tenían para dónde irse, se devolvieron. Porque no entiendes. Cuando eres inmaduro no entiendes. Cuando tu mente no ha experimentado no entiendes. Y hay restricciones que las ves como maldiciones, pero mi Dios sabe fabricar bendiciones en medio de las restricciones. Hay momentos donde Dios dice: no más con esto, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú tranquilo, tú no has visto lo que va a pasar en 5 años, tú no has visto lo que va a pasar en 10 años, tú no has visto el lugar donde te voy a poner. Y era necesario quitarte esa carga para darle lugar a lo nuevo que traería para tu vida. Iglesia, se lo repito, la pantalla se lo va a decir: Dios cuida de ustedes. Otra vez, Dios cuida de ustedes. Alguien alabe el nombre de Jesús con el mejor aplauso y dígale: gracias, Señor, tú cuidas de nosotros. Ahora, permítame pasar al segundo principio que veo en la palabra. Póngamelo ahí, por favor. Y es este: en segunda instancia, la Biblia nos llama, en medio de la preocupación, a fortalecer nuestra fe y estar firmes contra el enemigo. Quisiera que por favor ustedes repitan esta frase en su totalidad. Está extraída de la palabra del Señor, pero es el segundo principio del que voy a hablar. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3, vamos.
fortalezcan su fe y estén firmes contra el enemigo. Vamos a la palabra. Mire lo que dice la Biblia. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Verso siguiente: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden, dice la palabra, que su familia de creyentes en todo el mundo está también pasando por el mismo sufrimiento. Amén y amén. Me llama la atención en la palabra, en medio de las preocupaciones, ustedes tienen que trabajar en la fortaleza de su fe y en la firmeza de sus vidas. Levante todo el mundo la mano derecha, por favor, así, y diga: fortaleza de la fe. Pero haga así: pastor, es brazo mío para un espagueti. No importa, diga fortaleza de la fe. Y ahora diga firmeza en la vida. Otra vez, diga fortaleza de la fe. Cuando yo diga firmeza, usted va a pisar duro con el pie derecho. Que suene y que retumbe la iglesia. ¿Dónde está el hermano que nos recibió esta mañana, que es como sobrino de Goliat? ¿Qué se hizo? No lo veo. ¿Qué se hizo? Búsqueme por favor al primo de Goliat. Dígale que lo necesito, que lo voy a necesitar para este punto. Otra vez, mírame aquí conmigo, diga fortaleza de la fe. Vamos de nuevo, diga fortaleza de la fe. Listo para pisar, diga firmeza. Wow, cómo se oye de espectacular. Otra vez, diga. ¿Qué diga firmeza? 1, 2, 3. Eso es. Estas dos cosas sí que son. Siéntate ahí que te voy a necesitar, Goliatcito. Ahí vamos. Mire esto. Escuche lo que le voy a decir. El apóstol Pedro dice que en la preocupación debo fortalecer mi fe y mantenerme firme. ¿Qué significa esto? Significa que la preocupación es una oportunidad para estresarte o un tiempo para entrenarte. Se lo vuelvo a repetir. En la preocupación tienes la posibilidad de estresarte o de entrenarte. Usted decide. Si usted cae en el bucle que le mencioné hace un rato, de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar, va a terminar estresado, con la cabeza puesta en eso, dándole importancia al problema más del que merece, creyendo que su vida se va a acabar, que no hay solución, que sus hijos no se van a volver a levantar, que no hay restauración para tu vida, que no hay puertas que se vuelvan a abrir, que te tienes que ir del país porque ya en este país no hay nada para ti. Hoy te voy a decir: si te vas sin la bendición de Dios, te llevas los problemas para donde vayas. Pero cuando tú entiendes que la bendición de Dios no depende de una tierra, no depende de un lugar, no depende de un gobierno, depende de Jehová de los ejércitos, aprenderás a obedecer a Dios y a decir: aunque el mundo me esté diciendo que me vaya, permaneceré en lo que Dios tiene para mi vida. Alguien dígame amén, por favor. Pero mire cómo funciona esto. Samuel, vuelve para acá. Corre, Samuel, corre. Haz de cuenta que un perro te está persiguiendo. Ya te mordió, papi. Vente para acá. Samuel en esta ocasión va a representar a todos los que tienen fe débil. Haga así. Párese derecho, levante la cabeza, sonría, muérdase el labio de abajo. De pronto consigue lo suyo. Ahí va, está. ¿Qué pasa cuando mi fe no es fuerte? La preocupación me termina arrastrando. Deténgame. Mire lo que pasa cuando soy débil. Y diga: yo quiero. ¿Está viendo? Cuando mi fe es débil, entonces los problemas vienen a empujarme, a decirme: ahora que estás enfermo, te vas a morir. Ahora que estás mal, no vas a poder seguir adelante. Tu ministerio se va a acabar. Y usted dice: lo reprendo. Pero miren, ¿por qué no puede? Porque le falta firmeza. Cuando no hay fuerza ni hay firmeza, eres vulnerable a los ataques del enemigo. Ahora, les traje a un hermano que representa una fe fuerte.
Este es un hijo del Altísimo. Venga, Samuel, usted me va a hacer el favor y lo va a empujar a él. Listo. 1, 2 y 3. Empújelo, 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 empújelo. ¿Por qué no puede? Porque cuando aquí hay fuerza y hay firmeza, no es que no hayan problemas, los van a ver. Pero le digo al diablo: te metiste con la persona equivocada. Viniste a tratar de dañar a un hombre que ha entendido que aunque hayan problemas, también hay rodillas para orar. Que aunque hayan enfermedades, también hay rodillas para orar. Que aunque haya escasez, tengo un Dios que provee. En alguien dígame amén, por favor. Firmeza. Y este concepto nos lo dio el Señor. Pero permítame regalarle esta frase: quien se afirma en la palabra de Dios y en las promesas de Dios nunca será presa fácil para el enemigo. Lo vuelvo a repetir: el que se afirma en la palabra y en las promesas de Dios nunca será presa fácil para el enemigo. Cuando estás preocupado, métele a tu mente la palabra del Señor. Cuando venga el problema, métele la palabra del Señor. Aquí hay gente que me entiende, que dice: pastor, solo Dios sabe cuántas veces crucé esa puerta angustiado, preocupado, con lágrimas en mis ojos, hasta que empezó la adoración y mi mente empezó a escuchar que Dios es santo, y mi mente empezó a escuchar que Dios es más grande, y mi mente empezó a escuchar que Dios es poderoso. Y de luego salió el predicador, salió la predicadora, y Dios puso en su boca palabra que solo Dios y yo entendíamos. Y yo le dije: Señor, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Venía derrotado, pero tu palabra me ha levantado. Por eso, cuando el enemigo te encuentra firme, no te podrá derribar. Y hoy declaro en el nombre de Jesús: fortalecerás tu fe, fortalecerás tu vida, y aunque venga la preocupación, no te va a derribar. Grítame amén si lo crees, por favor. No te va a derribar. Jesús nos dijo que debemos aprender a ocuparnos en lugar de preocuparnos. ¿Quiere saber en qué versículo nos lo dijo? Que si quiere saber en qué versículo lo dijo, dígame amén con fuerza, que este pastor es bien bulloso. Chicos, póngamelo por favor. Mateo: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. En otras palabras, no se preocupe, mejor ocúpese. ¿Y cómo me ocupo? Hay cosas que te tienen preocupado hoy que hoy no puedes resolver. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer hoy? Abrir tu Biblia y leer la palabra del Señor. ¿Sabes qué sí puedes hacer hoy? Poner en tu celular, en vez de estar viendo tantas redes sociales y cosas que no producen nada, te metes a tu celular, pones música de adoración, levantas tus manos, empiezas a adorar al Rey de Reyes, te postras de rodillas y le dices: Señor, tal vez esta era una oportunidad para estresarme, pero la voy a usar para entrenarme. Voy a fortalecer mi fe, porque a fin de cuentas la batalla es del Señor. Él peleará por mí. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Nunca se olvide de esto, iglesia. La oración y la palabra nos ayudan a ocuparnos en lugar de preocuparnos. Cuando le metes a tu vida palabra, cuando le metes a tu vida oración, te vas a dar cuenta que Dios te va a respaldar. Y yo lo veo en la palabra muchas veces. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Dice la palabra del Señor que un día le llegaron con una noticia, y era: Daniel, te van a matar, te van a tirar al foso de los leones. ¿Recuerda qué hizo Daniel? Daniel no se preocupó, Daniel se ocupó. Se fue a arrodillar 3 veces, como lo hacía todos los días, orando con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Los meten a la cárcel. La sentencia era que ahí se iban a quedar. Y yo no veo a Pablo
y a Silas llorando. Yo no los veo angustiados, no los veo preocupados, los veo ocupados. A medianoche empezaron a cantar alabanzas, himnos al Señor, y la Biblia dice que los cerrojos de la cárcel fueron abiertos. Cuando dice la palabra del Señor que Elías llegó al monte Carmelo, dice que el pueblo estaba en medio de una corrupción terrible, en cabeza del rey Acab, en cabeza de la reina pagana Jezabel. Habían 400 profetas frente a él. Elías estaba solo, pero Elías no estaba preocupado. Elías estaba ocupado levantando un altar para el Señor. Y dice la palabra que el cielo se abrió, cayó fuego del cielo y avergonzó a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan del rey David? Alguien dígame amén si se acuerda de David. Había un ejército completo, era el mismísimo pueblo de Israel. Tenían al rey Saúl y al otro lado estaba Goliat encabezando a los filisteos. Llevaban 40 días preocupados hasta que llegó un muchachito que era un jovencito que había aprendido a estar ocupado. David sabía que era orar. David sabía que era meditar en la presencia del Señor. David sabía que era estar en su presencia. Por eso cuando llega al valle de Elá, no tenía armas, no tenía un ejército, no tenía la edad, pero David estaba ocupado. Por eso cuando mira a Goliat y Goliat le dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso un perro para que traigan a este pequeñito a hacerme daño? Y David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que has desafiado, y hoy te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. ¿De dónde sacó esa fuerza? David era débil en su cuerpo, pero por dentro estaba ocupado. ¿Sabe por qué hay gente que está tan preocupada? Porque no está ocupada en las cosas del Señor. Hagan diga conmigo: más oración. Fuerte, diga: más oración, más palabra, porque voy a ver la respuesta de Dios. Le regalo esta frase que dice: cuanto más busques de su presencia, más cerca estarás de sus milagros sobrenaturales. Esto merece un aplauso, dándole gloria al Dios que nos dice: ven conmigo y yo pelearé por ustedes. Ahora déjeme pasar al tercer y último punto. Tercero y último, repítalo conmigo: reconozca la obra de Dios en su vida. ¿Estaría de acuerdo si recapitulamos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora? La palabra de hoy se llama: ¿qué hago con tanta preocupación? Es que una cosa es estar preocupadito y otra cosa es estar muy preocupado. Cuando estamos preocupaditos, pues uno lo tramita, ¿verdad? Uno dice: ya, esto es pasajero, ya se le va a pasar a mi esposa. Ya se enrosca, pero se desenrosca. Pero es que no les vine a hablar de esos pequeños problemitas. Les vine a hablar de esos que están grandes y pesados, que a muchos de ustedes los tiene tan cansados, diciendo: ay, pastor, yo no puedo más. Solo Dios sabe lo que me está pesando esto. Y lo primero que te enseñé es que esa carga tienes que ponerla en las manos de Dios. ¿Te acuerdas cuando te dije que Él está dispuesto a recibir tu carga y decirte: ven, ponla en mis hombros y caminemos juntos? Y a veces Él te va a decir: no, te voy a dejar que la cargues un ratito más, solo porque quiero que te fortalezcas, pero yo te voy a ayudar. Justo cuando sientas que te estás cayendo es cuando mi mano se va a atravesar para levantarte otra vez. Y a veces lo vamos a hacer juntos, porque necesito enseñarte a depender de mí. Necesito enseñarte a confiar en mí. Necesito enseñarte que en tus preocupaciones yo no puedo resolverte todo. Hay cosas que te toca hacer a ti, y cuando tú hagas tu parte, yo hago la mía. Lo segundo que te enseñé en esta palabra es que debemos aprender, como lo decíamos hace un instante, a fortalecer nuestra fe y a estar firmes en medio de nuestra vida. ¿Recuerdan que fue el momento en el que le dije que si su fe es débil, usted se lo va a llevar la preocupación por delante?
Si usted no ora, no lee la palabra, no dedica tiempo al Señor, no se congrega, viene a la iglesia cuando se acuerda, para usted es más importante el trabajo que Dios. Por eso el trabajo te está absorbiendo. Mira, te volviste un esclavo de la empresa, dejaste de congregarte, que porque tienes que trabajar y estás metido en el trabajo y no estás obteniendo todo lo que necesitas. Porque según tú crees en Dios, y en realidad tú no crees en Dios como deberías creer. Porque si tú creyeras en Dios, sabrías que parar tu trabajo y dedicarle un día al Señor no hará que pierdas, hará que el Señor te diga: ese momento que paraste para mí, yo te lo voy a pagar y yo te lo voy a sostener y yo te lo voy a sustentar. Hay alguien debería estar gritando un amén más fuerte. Pero muchos de nosotros decimos que creemos en Dios y mentiras, creemos en lo que nosotros podemos hacer. Por eso hay que fortalecer nuestra fe, congregándonos, leyendo la palabra, escuchando las predicaciones, recibiendo, sirviendo. Todo esto nos fortalece. Pero el último punto que el Señor me dio para ustedes es este: reconozca la obra de Dios en su vida. Mire, cuando preparaba este mensaje, creo que este fue uno de los momentos que más tocó mi corazón. Quiero que leamos el verso 10, ¿le parece? En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Esta parte es muy fuerte, pero es necesario leerla, entenderla, creerla y aceptarla. ¿Están listos? Vamos, conmigo fuerte. Quiero escuchar a la iglesia. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Míreme a los ojos y repita esta palabra. Diga: proceso. Otra vez. Proceso. De nuevo. Proceso. El problema es que cuando aparece el problema, nosotros queremos la solución ya. Y lo que más lo estresa a usted es no poder resolver su problema ya. No sacar de su cuerpo la enfermedad ya. No lograr que ese hombre regrese ya. No lograr que esa mujer le dé la oportunidad que usted le está pidiendo ya. No obtener los recursos que le están haciendo falta, que lo tienen tan preocupado porque ya está cruzando casi la mitad de este mes y tienes varias obligaciones y necesitas que el milagro aparezca ya. Y como no aparece ya, la preocupación crece más. En un mundo que se acostumbró a lo rápido y a lo instantáneo, nos hemos vuelto intolerantes a los desiertos largos. ¿Usted quiere comer? Meta un plato de comida al microondas y está listo ya. ¿Quieres ir a un restaurante? Pasa por el drive-thru, ni siquiera tienes que entrar, pide por tu carro y te dan la comida ya. ¿Quieres comunicarte con alguien? Toma un celular, puedes hablar al otro lado del mundo con cualquier persona y lo vas a resolver ya. Necesitas transferir algo de dinero, tomas tu cuenta bancaria en tu computadora, en tu celular, lo envías y el dinero aparece ya. ¿Ha visto cómo el mundo cada día es más rápido? Y nosotros creemos que Dios es más lento. No, Dios no es más lento. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es un Dios de procesos. Él es un Dios que te lleva en un paso a paso. Sí, eso merece un aplauso, porque aunque genera dolor, debería generarnos gloria. Mi Dios es el mismo. Y quiero que recuerden que el apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que está en sufrimiento.
El apóstol está hablando a creyentes que están siendo asesinados por seguir a Jesús. El apóstol está hablando a creyentes que están pasando por un momento tan difícil y le dice, entre otras cosas, ustedes creen que son los únicos que tienen problemas, pero en todo el mundo hay varios creyentes que la están pasando mal. Pero les voy a recordar cómo es el proceso de Dios. Le pedí a mi diseñador que generara un esquema con cada uno de los 5 pasos del proceso. Póngamelo en la pantalla, por favor. Léalo conmigo. El primero es, diga, sufrir. El segundo es restaurar. El tercero es sostener. El cuarto es fortalecer. Y finalmente afirmar. Hoy voy a contar algo que nunca había contado en ninguna predicación. Ustedes son la primicia. En todos los países y en todos los lugares a los que Él por su bondad me ha permitido ir, hoy van a escuchar un testimonio que nadie nunca había escuchado. Solo lo sabe mi esposa, ni siquiera lo saben mis padres, lo sabe mi pastor, lo sabe mi mejor amigo y su esposa. En el mes de abril del 2025 yo estaba muy triste porque uno de mis dientes de abajo empezó a salir. Un diente rebelde para afuera. Entonces yo sonreía y ese diente se asomaba como Dios le bendiga, y el diente amén. Estaba feo. Entonces yo fui, saqué una cita con una ortodoncista. Le hablé de mi caso, ella me examinó, me dijo qué podía hacer conmigo, cómo podía arreglarme la dentadura, y me mandó a tomarme un examen, una radiografía, una placa. Yo fui, me la tomé, llegué con la radiografía. Ella la examina y me dice, Juan Pablo, yo quisiera que tú saques una cita con un cirujano maxilofacial, porque en esta placa que te saqué estoy viendo una mancha rara que no me gusta y sería bueno que te examinen. Cuando yo vi la mancha, me palpé, me comparé y sentí que algo estaba ahí, pero dije, de pronto es sugestión. Así que no le presté atención. Me colocaron los brackets, el diente rebelde se enderezó, gloria al Señor. Pero en el mes de noviembre del 2025, mientras cumplía con mi agenda predicando en otros lugares, empecé a sufrir unos dolores que solo Jehová de los ejércitos sabe lo que yo sentía. Cada vez que predicaba me dolía este lado de mi mandíbula de una forma impresionante. Yo amo saludar a las personas, amo predicar, amo cantar, amo compartir, pero cada vez que lo hacía me dolía. Y yo me empezaba a palpar y sentía como si tuviera una masa aquí grande. Me tocaba, mi esposa no sabía nada. Póngame otra vez el esquema, por favor, porque en esa temporada lo primero que viene a tu vida es el sufrir. Y yo no dije nada, y por esa temporada empecé a leerme un libro, y en medio de la lectura del libro leo la historia de un pastor que había fallecido, un ser querido, y Dios a través del libro me prepara, y yo empiezo a pensar en todo. Digo, ¿y si acaso esto fuese un tumor maligno? ¿Y si acaso algún día me tienen que operar? ¿Y si acaso no puedo seguir predicando la palabra? ¿Y si acaso ya no es un mes sino varios meses? Empieza un proceso terrible. ¿Y si acaso el cáncer me toca? Porque la preocupación llega a tu vida. Pregúnteme quién sabía eso en ese momento. Pregúnteme a quién se lo conté. No se lo conté a nadie. ¿Y sabe por qué no se lo conté a nadie? Porque tan solo unas semanas antes mi esposa había acabado de perder a una prima hermana que había muerto por un cáncer inesperado. A su padre unos días después le habían acabado de diagnosticar cáncer. ¿Sabe qué decía mi mente? Donde yo le cuente a mi esposa que tengo un dolor y que al parecer tengo una masa, la voy a angustiar, así que no le voy a contar nada. Voy a cargar esto solo. Pero solo Dios sabe cómo me dolía para predicar. Y muchos de ustedes vieron predicaciones y me veían sonreír y me veían decir, así no, dígame, así es. Pero solo Dios sabe cuando yo llegaba al hotel y me colocaba la mano aquí, le decía, Señor, tú puedes hacer que esto desaparezca, pero si acaso no lo quieres, no importa, porque tú eres dueño de mi vida y aún eres dueño de mi alma, y si me quieres llevar, no importa, Señor, solo quítame este dolor. En enero le conté a mi esposa, le dije, ya no aguanto más. Ella se asustó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, pálpame. Ella me palpó y claro, aquí se sentía una masa, aquí no.
Ella se angustió, me dijo: te voy a sacar citas médicas. Yo fui a los médicos, llego donde un maxilofacial casi un año después de que me lo sugirieran. No me quería enfrentar a eso. Me siento, el doctor me palpa y me dice: sí, ahí te percibo algo, pero necesito hacerte exámenes. Me empiezan a mandar exámenes de todo. Finalmente me mandan a hacer una resonancia con medio de contraste. Iban a ver todo. Pasó un mes hasta que pude volver a ver al doctor. Y durante ese mes yo sentí que en medio del sufrimiento Dios había prometido restaurarme, pero también sentí que Dios me estaba sosteniendo. A nadie le había contado esto, pero Él me sostenía. Nadie sabía, pero Él me sostenía. Yo tenía a veces temor, pero dije: Señor, tuya es mi vida, tuyo es mi cuerpo, tú me sostienes. Y cuanto más lo buscaba Él, más me fortalecía. Cuando finalmente pasa el mes, casi un año después de los exámenes, el cirujano abre la placa y me dice: acuéstate. Me empieza a palpar y me dice: ¿sientes algo? Le dije: no, doctor, no siento nada. Y me dice: ¿de verdad lo sientes? Me toca duro. Me palpa, me compara, me dice: ¿sientes algo? Digo: doctor, no siento nada. Y él me dice: te voy a mostrar la imagen del TAC. Voltea a su computador y él me dice: mira, Juan Pablo, son pocas las veces que yo he visto esto. La primera vez que tú viniste yo sentí una masa, pero ni te la palpo ahora, ni en el examen se ve nada. Yo creo que Dios te ha sanado. Le dije: doctor, gracias. Me fui, me senté en mi carro, cerré la puerta y lloré todo lo que no había llorado durante esos meses. Porque no quise llorar. Dije: no, Dios me fortalece, Dios me sostiene. Pero ahí empecé a llorar y lloré como un niño, y lloraba y lloraba y lloraba. Pero ya no lloraba de miedo. Ahora no lloraba pensando qué iba a pasar con mis hijos, quién los iba a sostener, si Lorenita se iba a casar con otro, se iba a quedar conmigo, si alguien se me la iba a llevar. Ahora lloraba de gratitud, diciéndole: Señor, gracias. Gracias por amarme. Y sentía al Espíritu Santo sentado a mi lado diciéndome: yo sé que a veces vas a sufrir y vas a pensar que yo te abandoné, pero ¿cómo viste mi jugada? ¿Cómo viste lo que hice? Aunque tuviste que sufrir, te restauré, te sostuve, te fortalecí. Y ahora tienes más fe de la que tenías antes. Ahora me amas más de lo que me amabas antes. Ahora confías más de lo que confiabas antes. Porque Dios hará algo grande contigo. Alguien grite mi amén si lo cree, por favor. Necesito decirte algo. La preocupación nos hace pensar que todo se está derrumbando, pero toma esta frase, levanta tu mano y recíbela. No estás derrumbado, Dios te está reformando. Lo vuelvo a repetir: no estás derrumbado, Dios te está reformando. Él está haciendo algo nuevo en ti. Le pedí al Señor, estoy a punto de terminar, que antes de darles la conclusión del mensaje, la última frase, la que resume todo lo que aprendimos hoy, me regalara un versículo, una promesa. En mi celular tengo una nota que dice promesas de la palabra, y cada vez que leo la Biblia y encuentro algo que me toca, lo escribo ahí, lo guardo. Y cuando necesito recibir una palabra de parte del Señor, abro el archivo y la encuentro. Y me propuse ayer, cuando estaba consolidando el mensaje para hoy, leerla una a una. Y cuando sintiera que el Espíritu Santo me decía: ¿es esta? Dije: pues esta es la que voy a llevarle a la iglesia, con la que quiero que sellen, marquen, aseguren lo que Dios les ha hablado. Porque si bien es cierto, Dios ha puesto en la boca de sus siervos y sus predicadores palabra para llevar, pero nunca se podrá comparar a lo que dice la Biblia.
Nosotros pasaremos algún día. Algún día nadie sabrá que existió un predicador casi calvo colombiano que decía: pregúnteme con chisme, que decía así, no diga amén, así es. No, se van a olvidar de eso. Pero aunque pasen los años, si nuestro Señor Jesucristo todavía no ha llegado por la iglesia, hay un libro que nunca pasará de moda y seguirá cambiando la historia de esta humanidad, y es la bendita palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que Dios les va a hablar? Yo no soy profeta, pero tengo el libro del profeta más poderoso del universo, que es Dios. ¿Están listos? Levante la mano derecha y léalo con todas sus fuerzas. Ahora sí, hijo, ponlo. Te olvidarás de tus tristezas, o pensarás en ella como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún en la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. La Biblia merece un aplauso. La Biblia merece un grito de alabanza. La Biblia merece una ovación. La palabra del Señor nos ha hablado. Pónganse todos de pie, por favor, vamos a orar. Aliste su celular. Le va a tomar una foto a la conclusión de este mensaje. La va a publicar, y cuando alguien le pregunta ¿qué es eso?, dile: es lo que Dios me dijo hoy. Es la promesa que Dios me dio hoy. Es la palabra que me dio hoy. ¿Están listos? Vamos a leerla. Dice así, la última frase: cuando llegue la preocupación a tu vida, recuerda que no tienes que cargarla solo. Busca la presencia de Dios. Descubrirás que la prueba tenía un propósito, y el Señor cambia tu llanto en alegría. Volverás a dormir tranquilo. Amén y amén. Si va a aplaudir al Señor, hágalo sobre su cabeza y déle con fuerza la gloria al único que la merece. Pon tus manos bien arriba, lo más alto que puedas, y dile: Señor, echo toda ansiedad en ti. Toda mi preocupación la dejo en tus manos. Toda mi preocupación la dejo en tus manos. Descanso en tu promesa, descanso en tu palabra. Oro por aquellos que estaban tan angustiados que no han podido descansar. Su mente ha estado pensando y pensando, pero hoy nos diste una nueva forma de resolverlo. Había un esquema inicial, pero nos diste otro diferente. Y Señor, es en ese en el que queremos caminar, no en lo que a nosotros nos parece, sino en lo que tú nos has enseñado. Bendigo a la iglesia, bendigo a las personas que están recibiendo esta palabra, y oro para que ese proceso de sufrir, de restaurar, de sostener, de fortalecer y de afirmar los alcance a ellos, para que puedan darte gloria y honra y poder decir: aunque entré en el valle de la aflicción, no entré solo, Dios entró conmigo y Él me levantó. Padre, bendigo a tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús, y te damos gracias por lo infinito y hermoso de tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No sabes cuánto le he pedido a Dios que la palabra de esta semana pueda ser de mucha bendición para tu vida. Espero que lo que hoy Dios te enseñó sea de tanta utilidad, y puedas saber qué hacer cuando vengan esos momentos de preocupación. Es más, quiero que escribas, como siempre lo hacemos, una declaración. ¿Qué tal si vas a los comentarios y coloca: no me voy a preocupar tanto, me voy a ocupar más en la presencia de Dios? Sé que está largo, pero vamos a hacerlo. No me voy a preocupar tanto, me voy a ocupar más en la presencia de Dios. Y que puedas caminar por esta senda que la palabra nos ha propuesto hoy, y puedas
terminar luego del sufrimiento siendo afirmado en la palabra y en la fe en el Señor. Te mando un abrazo muy fuerte y como te lo digo siempre, si todavía no te has suscrito a nuestro canal y quieres hacerlo, ve y busca el botón de suscribirse, activa la campanita para que tengas todas las notificaciones encendidas y cada vez que subamos un nuevo video tú puedas ser el primero en darte cuenta. Te mando un abrazo fuerte, que la gracia y el favor de Dios te acompañen a ti y a los tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Voy a empezar haciéndole una pregunta. ¿Quién aquí no sintió alguna vez que entró en una temporada de desesperación? ¿Quién aquí no entró alguna vez en un episodio que usted dijo, listo, ya esto llegó, pero estoy contando los minutos, las horas, los instantes, estoy buscando la forma de que esto se termine ya? Cuando pasamos por ese tipo de episodios, sentimos muchas cosas. Por ejemplo, sentimos temor, pero también podríamos sentir desesperación. Podríamos sentir mucha ansiedad, miedo acerca de lo que viene, de lo incierto. Podríamos llegar a hacer planes, desbaratarlos, pensar en irnos, pensar en quedarnos. Nuestra mente empieza a entrar como en un estado de bucle, en donde viene un disparo de pensamientos y de ideas que nos hacen sentir finalmente atrapados. Queridos hermanos, esa línea de pensamiento fue lo que el Señor me contestó hace unos días cuando leía la Biblia a través de un mensaje y de un verso, que luego de esto se desprendió la prédica que usted en un instante va a escuchar. ¿Qué le parece si empezamos leyendo la Biblia y luego de leerla le digo cómo se llama la palabra de hoy? ¿Está listo para escucharla? Dele un codazo al que tiene a su lado, dígale, ni se le ocurra interrumpirme, o si no, no le gasto nada en la tienda. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 51 verso 1 y 2 dice: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Lea fuerte esa última parte a la cuenta de 3. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Iglesia, la palabra de hoy se llama: en Dios tenemos esperanza. Lo voy a volver a repetir y quiero que alguien levante la mano derecha y lo tome en el nombre de Jesús fuerte. 1, 2, 3, dígalo: en Dios tenemos esperanza. Este verso impactó profundamente mi vida, porque el profeta dice: quiero hablarle a aquellos que están necesitando una liberación. Quiero hablarle a aquellos que se sienten atribulados. Quiero hablarle a aquellos que no saben cómo salir de lo que están viviendo. Y toma como referencia la historia de un hombre a la cual lo refiere como una cantera, una roca de la cual todo fue construido, basándose o hablando del mismo Abraham y su esposa Sara. Es decir, es imposible que podamos entender este versículo sin comprender de qué se trata la historia, la forma, el trato de Dios con el padre Abraham. Y entonces yo felicito a todos aquellos que les gusta tomar nota. Usted no se imagina la alegría que siento cuando a veces voy por otras ciudades y otros países y se me acercan personas con sus cuadernos diciéndome: pastor, aquí tengo todas las prédicas de la central, y me empiezan a mostrar, toman apunte. Esto es maravilloso porque esto hará que usted no olvide lo que hoy va a aprender. Así que quiero que esté muy atento, porque he establecido esta palabra en 2 partes y cada parte tiene unas subpartes. Créame, yo soy muy claro y voy a esforzarme porque la pantalla me ayude. Empiezo con el primer principio y es este: Abraham creyó a Dios.
¿Por qué la Biblia nos llama a tomarlo como referencia? Porque lo que Dios está diciendo en otras palabras es: así como traté con él, voy a tratar contigo. Así como obré en la vida de él, también voy a obrar en tu vida. Y el primer principio que hallo de la historia de Abraham es que este hombre decide creerle a Dios. Ahora, ¿qué implica creer a Dios? Pues vamos a la Biblia. Dice el versículo número 8 al 10 de Hebreos capítulo 11 lo siguiente. Léalo conmigo. Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Versículo 9, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Verso 10, Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Y en este primer punto quiero hablarle acerca de la obediencia. La credibilidad de Abraham en Dios lo lleva a obedecerle. Otra vez, por cuanto cree en Dios, obedece. En otras palabras, usted no puede decir que cree en Dios si no le obedece. Usted no puede decir: sí, yo creo en que Dios va a obrar, viviendo de una forma distinta a lo que el Señor ha planteado para nosotros. Es más, una evidencia de que yo he decidido caminar en pos de lo que el Señor tiene para mí es empezar a obedecer. Pero obedecer no es fácil. Pregúnteme por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le digo. Porque obedecer cuando todo es fácil es muy sencillo, pero obedecer en medio de la incertidumbre es muy difícil. Y yo leí la Biblia esperando que usted se percatara de ello, pero para efectos de remembranza le voy a volver a poner el versículo. Póngame otra vez Hebreos, por favor, en el versículo número 8, y quiero que detalle esto. Dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país el cual le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Míreme a los ojos y escuche esto. He visto que en medio de las crisis que nosotros vivimos, a Dios le encanta darnos instrucciones, pero no contarnos todos los detalles. Le doy una evidencia bíblica. Empecemos con Abraham. Le dijo: vete. ¿Para dónde? Yo te muestro, vete. Vamos con otro, el mismo Abraham. Le dice Dios: te voy a dar una gran nación, pero van a esclavizarse por 400 años. Le dijo lo que iba a pasar, pero no le dijo a dónde iba a pasar. ¿Recuerdan a José? Le mostró un sueño donde sus hermanos se postraban ante él, pero ni le dijo cuándo ni le dijo dónde. ¿Se acuerdan de David? Viene Samuel y lo unge como rey, pero no sé si usted notó que aunque él fue ungido, Dios no le dijo cuándo lo iba a posicionar en el reino. Pero no nos vamos tan atrás, vámonos más reciente. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo que él iba a volver? Y creemos que Cristo va a volver. Alguien tiene que decirme amén. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y él dijo: yo les voy a dar las señales, pero el día y la hora solo lo conoce mi Padre. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Usted que decidió obedecer a Dios, usted que en este momento dice: pastor, siento que no tengo esperanza, siento que no hay nada humanamente que hacer, siento que estoy perdido, siento que no hallo una salida. Tendrá que reconciliarse con que Dios lo está mandando a obedecer, incluso aunque no estés entendiendo lo que estás viviendo. Tendrás que reconciliarte con que Dios te está diciendo: empieza a dar pasos adelante. Señor, ¿para dónde voy? No te preocupes, avanza, porque en la medida que avances, yo te voy a mostrar lo que en este momento tú no estás viendo. Yo no sé a quién le vine a hablar en esta mañana, pero hoy de parte de Dios te digo: aunque no lo entiendas, obedece. Aunque no lo veas, obedece, porque detrás de ese miedo, detrás de esa dificultad, detrás de ese desierto, alguien verá la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Grítame un fuerte amén, por favor. Obedece. Ahora, y es lo que te quiero mostrar. Escriba por favor 1.1. Abraham fue obediente en el proceso. Otra vez, Abraham fue obediente en el proceso. ¿Qué significa esto? Que conforme Dios le mostraba, él caminaba en la instrucción de Dios.
A mí me llama la atención que hay gente desesperada porque quiere que Dios le diga todo ya, y Dios no trabaja así. Señor, ¿será que esto va a volver o no va a volver? Usted avance. Señor, ¿será que me van a decir que sí o me van a decir que no? Usted avance. Señor, ¿será que ese hogar se restaura o no se restaura? Usted avance. Deje de pensar que es usted el que lo va a hacer y vuelva a recordar que es Dios el que va a abrir la puerta. Usted haga lo posible y Dios hace lo imposible. Pero aquí viene algo que me rompió las neuronas. ¿Quieres saberlo? Póngamelo. En el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Otra vez. Dije, en el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Aquí es donde necesito que todo el mundo levante la mano derecha, los 3 dedos, y lo haga fuerte. 1, 2, 3. Dios da instrucciones, restricciones y paciencia. Míreme aquí. Cuando toma a Abraham, le dice: vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué es eso? Una instrucción. Pero viene la restricción, y es cuando dice a ellos: ustedes van a vivir en esta tierra como extranjeros, pero yo se las voy a dar. ¿Cómo? Sí, te voy a dar la tierra. Gracias, Señor, pero vas a ser extranjero. Y no solamente tú, sino también tus hijos, y hasta tu nieto va a vivir aquí como un extranjero. Note que la promesa y el proceso de Dios no solamente estaba incluyendo a Abraham, también estaba incluyendo a Isaac y a Jacob. Y con esto tengo que decirle algo a alguien en este lugar. Usted que ha escuchado promesas de Dios para su vida, yo no sé si esto lo va a alegrar o esto lo va a entristecer, pero cada vez que Dios dice: prometo hacer esto contigo, hay cosas que tú vas a ver y hay cosas que no vas a ver en ti, pero las vas a ver en tus generaciones. Hay cosas que no vas a ver cumplidas en ti, pero las vas a ver en ese niño, en esa niña, en ese joven, en esa jovencita que se está levantando. Alguien tiene que tomar la palabra y decirme un fuerte amén, por favor. Escúcheme: si tus hijos los alcanza la promesa, también los alcanza el proceso. Lo vuelvo a repetir. Si a tus hijos los atrapa la promesa, también los atrapa el proceso. Por eso hay papás aquí diciendo: ¿qué va a pasar con mi muchacho? ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a procesar. ¿Qué va a pasar con mi muchacha? Dios la va a procesar. ¿Y por qué Dios permitió que eso llegara? Porque detrás del proceso siempre hay transformación. Detrás del proceso siempre hay renovación. Hay gente que cuando entra el proceso siente que el proceso los va a matar. Hay gente que cuando entra en lo incierto siente que no hay salida. Pero hoy vengo como atalaya de Dios a decirte: no tienes que ver la salida, solo tienes que ver al Dios que te va a guiar aunque no entiendas nada. Y de ahí, aunque entraste, también saldrás en el nombre de Jesús. Perdóname no darte fecha, perdóname no decirte cuándo, perdóname no decirte dónde, pero vengo de parte de Dios a decirte: Dios te ha prometido, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dime un fuerte amén, por favor. Las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también cambiarán tus generaciones. Lo vuelvo a repetir: las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también transformarán tus generaciones. Escucha esto: Dios le dice: muévete, no te voy a decir a dónde. Le da una instrucción. Dios le dice: te quedarás en esta tierra aunque no va a ser tuya. Le da una restricción. Pero finalmente le dice: tu esposa va a concebir y te va a dar un hijo, y de ese hijo voy a levantar una gran nación. ¿Sabe qué es eso? Paciencia. Porque Dios no habló y cumplió de manera inmediata. Dios habló, pero dejó un margen de tiempo para que llegara el cumplimiento. Y es lo que muchos de nosotros no hemos entendido en la vida. Por eso nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos en medio del proceso, entonces empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero quiero que escuche esto: Dios te la pone difícil porque quiere desarrollar en ti cosas que en el beneplácito y la tranquilidad jamás desarrollarías. Lo vuelvo a repetir: Dios te la puso difícil porque en esa dificultad va a desarrollar cosas que en un momento de beneplácito y estabilidad jamás desarrollarías. Déjenme contarles una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se la voy a contar porque es mi prédica. Yo soy padre de 2 preciosos hijos, Jerónimo y Anita. Y ellos nacieron en una etapa de mi vida muy distinta a la que yo crecí.
Cuando yo estaba pequeñito, recuerdo que tener un regalo, tener un juguete, tener algunas cosas, era un privilegio que solo en algunos momentos podíamos tener y no siempre. Por razones económicas, por el trabajo de mi papá, que a veces había y a veces no había. Pero los niños siempre quieren un juguete, siempre quieren algo nuevo. Ahora que mis hijos nacieron, yo he tratado como padre de ser sabio, pero créame, también he sido muy complaciente en muchas áreas con ellos. Por ejemplo, a Jerónimo le apasiona el fútbol profundamente, le encanta el fútbol. Él podría recibir todos los días, vestirse de uniforme de futbolista, recibir muchas pelotas de fútbol. Es lo que más ama, es lo que más le gusta. Pero tiene un problema, y es que cada vez que va a jugar a la cancha en donde vivimos, le da tan duro que las ha botado, las ha dañado, las ha pinchado. Una vez le di un balonazo contra una reja y el balón llegó desinflado y me decía: papi, yo no sé qué pasó, yo no sé. Y en estos días, hace poco, yo un poco cansado ya de lo mismo, pero con esa cuota de amor decidí comprarle uno de los balones nuevos oficiales de un campeonato. Me costó una buena suma de dinero y le dije: te lo voy a comprar, pero te pido una cosa: cuídalo. Sí, papá, yo lo cuido. Pasaron 3 días, pregúnteme qué pasó. No adivine, pregúnteme. Llegó con el balón vuelto nada. Yo: papi, qué pena. Como Dios te ha bendecido, ¿me podrías comprar otro? Y le dije: te voy a mostrar qué es lo que te voy a comprar. Súbete al carro. Me fui para PriceMart. Entré y le dije: dime cuál es el dulce que más te gusta. Me dijo: la nucita. Le dije: perfecto. Agarré una caja de nucitas y le dije: si usted quiere balón, a partir de hoy va a vender nucitas, va a ahorrar y se compra su balón. Yo no sé usted por qué está aplaudiendo. Él no aplaudió. Él dijo: eso no es justo, tú tienes con qué. Y le dije: tú no necesitas plata ni balón, necesitas una lección de por vida. Porque no estás valorando lo que te doy. Entonces te voy a enseñar a valorar lo que tienes, porque un buen padre sabe darle a su hijo no solamente lo que quiere, sino también lo que necesita. Y si hay alguien que sabe discernir a cabalidad la diferencia entre el deseo y el deber, se llama nuestro Padre Celestial. Por eso usted a veces le pide a Dios bendiciones y Dios le da lecciones. Entonces le compré su caja de nucitas y le dije: véndalas. Pero a mí me da pena. Le dije: pena, mijo, pena de robar. Vaya, véndete separada de nucitas. Y Anita me dijo: papá, y yo también quiero vender. Sino que con la gorda tuvimos un problema, porque le compramos una caja de gomas y se estaba comiendo el plante. Y no te las puedes comer. Y me decía: dame plata, yo misma me las vendo. Yo: no es para ti, es para la gente, mija. En estos días ahorró el suficiente dinero y me dijo: papá, ¿me puedes llevar a comprar un balón? Le dije: muestra a ver cuánto tiene. Y esa alegría con la que empezó a sacar todo el dinero que había conseguido. Y le dije: ¿dónde quieres que te lo compre? No, hay una tienda. Y nos fuimos a la tienda. Llegué, me estacioné, él iba contento con su dinero. Y antes de comprar le dije: hay algo que te falta hacer. Y me dijo: ¿qué, papá? Le dije: ¿ya sacaste lo que es de Dios? No, ¿cuánto es? Le dije: es tanto. Sacó, lo metió, y cuando guardó en el sobrecito, lo primero que hizo fue, hasta lo firmó y dijo: bendito Dios. Yo me quedé mirándolo, porque son las mismas palabras que yo digo cuando honro a mi Señor. Cuando le doy algo a Dios, digo: bendito Dios, porque recuerdo que el fruto de mi esfuerzo no es mi talento, no es mi capacidad, sino la bendición de Dios. Solo por Dios tenemos la salud para trabajar, solo por Dios tenemos la capacidad, las puertas abiertas para ir. Nunca se olvide de eso. Sacó lo que era del Señor, entramos a la tienda y él entró como un patrón. Dijo: buenas, con la plata ahí. Yo quiero ese balón. Sacaron el balón. ¿Cuánto cuesta? Le dieron la cifra, pero la cifra no era igual a lo que tenía. Cuando él ve, me mira y me dice: papá, ¿no será que Dios me presta? Le dije: no, señor, yo le presto. Lo de Dios es de Dios. Listo, le presté, compró su balón, se fue feliz. Le dije: ahora me debe 53 nucitas. Vaya, venda el resto para que se ponga al día. Y estos días ha estado vendiendo y me ha estado abonando. Y usted no sabe la alegría que a mí me da. ¿Sabe por qué? Porque hace rato yo pude haberle dado un balón.
Hace rato yo pude haberle puesto en las manos ese detalle. ¿Qué es esa cantidad de dinero en este momento para darle una alegría a mi hijo? Pero es que yo sé que una cosa es la alegría que yo le puedo producir acelerándole el proceso, y otra cosa es la alegría que él va a producir saliendo adelante en medio de ese proceso. Hoy vengo a decirte, si nosotros siendo malos tratamos de educar a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Mírame a los ojos y escúchame. Él podría darte lo que le estás pidiendo ya. Él podría abrir la puerta ya. Él podría activar la llamada ya. Pero ¿sabes por qué te está metiendo en ese proceso en el que estás orando más, en el que estás dependiendo más, en el que estás buscándolo más? Porque cuando llegue a tus manos te vas a alegrar y vas a decir: Señor, no solamente fue lo que me diste, fue lo que me enseñaste, que hoy me sostiene y hoy me dice: sin Dios mi vida no tiene sentido, porque Él es la esperanza de mi historia. Grítame amén, por favor, si lo crees. Tu obediencia en el proceso, más que darte algo, te va a transformar en alguien mejor. 1.2, escriba por favor. Le dije que esto lo iba a partir en varias partes. 1.2. Abraham no solamente creyó a Dios, sino que Abraham también conoció al Dios de lo imposible. Hebreos 11:11 dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Muchos de nosotros estamos tan afanados en medio de nuestra angustia, que estamos pensando en el cumplimiento y no en el crecimiento. Lo vuelvo a repetir. Estamos tan afanados en medio de nuestra angustia que queremos el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Pastor, es que yo vine a la iglesia y yo tomé una palabra que dijo que Dios me iba a sanar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando mi cumplimiento. Y yo escuché una palabra que Dios iba a devolverme en mi hogar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando que Dios me abra puertas para irme a otro país. Yo estoy agarrado de esa palabra. Y note que desviamos nuestra vida y miramos el cumplimiento y no el crecimiento. El cumplimiento es lo que va a pasar afuera, el crecimiento es lo que Dios está haciendo dentro de ti, y eso para Dios es más grande. Porque una bendición puede ir y puede venir, pero tu crecimiento y tu carácter te va a acompañar toda tu vida. Ahora, ¿tenemos riesgos? Claro que los tenemos. Recuerda que la Biblia dice: piensen en Abraham y en Sara, las canteras de las cuales ustedes fueron tomados. Así que nuestro punto de referencia para entender esta palabra definitivamente son ellos dos. De Abraham siempre vimos fe, pero en Sara vimos duda. Recuerdan que de repente, por no llegar la promesa, dice la palabra que Sara se le ocurre la brillante idea de entregarle a su esposo a su esclava llamada Agar, y le dice: pues ten relaciones sexuales con ella y que ella te dé un hijo, y ese hijo va a ser mío, porque pues la esclava es mía. Y nosotros vemos en la palabra que Abraham, ni corto ni perezoso, acepta la oferta. Pero pasa algo bíblicamente, y es que a Dios al parecer eso no le gustó, porque lo que iba a llegar antes se dilató. Cada vez que aceleras la salida de tu crisis con un pecado, lo único que haces es dilatar el cumplimiento de la misma. Lo voy a volver a repetir porque hubo gente que no me entendió. Dije: cada vez que tratas de acelerar la salida de tu crisis con un pecado, lo único que estás haciendo es dilatar el cumplimiento. Y es lo que muchos no han entendido. Sara, escúcheme bien, terminó dilatando la promesa. Dios le iba a cumplir, solo tenía que esperar. Ahora, lo que me llama la atención es que a veces nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra impulsividad, nos aceleramos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos metemos en cosas que Dios no nos mandó a meter. Nos endeudamos con gente que nunca nos debimos endeudar. Pasamos la tarjeta de crédito en cosas que jamás la debimos pasar. Nos metimos a comprar boletos para irnos a un país al que Dios nunca nos mandó, y hasta decidimos divorciarnos de gente con la que Dios no quería que nos divorciáramos. Y al revés, gente casándose con gente que Dios nunca lo mandó a casarse.
¿Sabe por qué? Porque nos aceleramos, porque andamos corriendo, porque estamos ansiosos, porque queremos resolverlo nosotros. Yo no sé a quién vine a hablarle, pero estoy seguro que a alguien le estoy hablando. Dios te está llamando a conocer al Dios de lo imposible. ¿Cómo lo conoces? Tienes que aprender a esperar en Él. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con toda su fuerza, por favor. Fui a un centro comercial con mi esposa en estos días y dimos vueltas para poder parquear porque no había parqueadero disponible. Entonces voy por un camino y veo que hay unas bahías disponibles y son las bahías de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De repente yo veo que un carrito se mete rápidamente, pero por ningún lado le vi el emblema de discapacitado al carro, y eso me llamó la atención. Cuando el señor se parquea, se baja como si nada, y yo me quedo mirándolo y automáticamente hace... Pregúnteme qué me dio. Yo, a mí también me estaba doliendo como la columna, como la espalda, porque al lado había otro hueco. Yo dije, ¿será? Y rápidamente el cerebro me recordó un principio, y es que todo lo que tú tratas de resolver pecando no honra a Dios. Lo vuelvo a repetir: todo lo que tú tratas de resolver pecando jamás honrará a Dios. Tú sí te has dado cuenta que ese bucle en el que estás, te han llegado ofertas para pagar, decir, mentir, sobornar, y hasta la cabeza te ha dicho, pues hombre, toda la gente lo hace, ¿usted por qué no lo va a hacer? Pero hoy quiero que escriba esta frase y la guarde en su corazón: tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Otra vez, la puede leer fuerte conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Pastor, es que si yo hago eso así, lo resuelvo ya. Ahí es donde vas a probar qué tan obediente eres a los ojos del Señor. Pero vengo a decirte algo: toma como referencia la historia de Abraham y la historia de Sara. La Biblia dice que ella trató de acelerarlo, pero también dice que Abraham se mantuvo firme en la fe. Y quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Quiero que escuches esto: en medio de tu proceso, Dios te proveerá lo que te haga falta si mantienes tu obediencia y mantienes tu confianza en el Señor. Lo vuelvo a repetir: Abraham no tenía ya la fuerza, el cuerpo de Sara había pasado el tiempo, pero por cuanto mantuvo la fe, mantuvo la obediencia, Dios dijo: te voy a dar lo que te está haciendo falta. Y yo quiero soltar esa palabra sobre alguien en este lugar: esfuérzate en mantener la obediencia, esfuérzate en mantener la confianza, esfuérzate en mantener la fe, y Dios te va a dar justo lo que no tienes para salir de ese problema, para salir de esa crisis y poder decir: pastor, yo no pude, pero Dios sí pudo. Yo no fui capaz, pero Dios sí fue capaz. Alguien dígame amén si lo cree, por favor, en esta preciosa mañana. Ahora, déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra, y es que lo primero que le dije fue que Abraham decidió creerle a Dios. Pero aquí viene lo segundo: Abraham entregó todo por Dios. Otra vez, Abraham obedeció, confió en Dios, pero lo segundo que vemos es que Abraham decidió entregarle todo a Dios. Y ahora quiero que me mire a los ojos y esté muy atento con lo que le voy a hablar. Hijo, ¿puedes venir al piano, porfa? Acompáñame. Escucha esto. En la angustia hay dos estrategias que la palabra hoy te está enseñando. Generalmente en la angustia nosotros no sabemos qué hacer, o nos desesperamos a hacer cosas que nadie nos mandó a hacer. Por eso la palabra hoy nos está diciendo: lo primero que quiero es que aprendas a confiar en mí. La evidencia de que confías en mí es que entiendes que en medio de ese proceso doloroso y difícil voy a hacer tres cosas contigo. Te daré instrucciones,
restricciones y paciencia. Otra vez, diga conmigo, en el proceso, vamos, estoy simplemente recapitulando. En el proceso, Dios me dará instrucciones, restricciones y paciencia. Recuerde que las instrucciones son lo que Dios le va mostrando en el camino y no le muestra todo. Las restricciones son justamente esas cosas que usted quiere hacer, pero no puede hacer. Que se le pasa por la cabeza, pero no las puede hacer. Porque Dios le puso la talanquera diciéndole: no es a tu manera, es a la mía. No es en tus fuerzas, es en la mía. Pero lo tercero es paciencia. Porque Dios hace milagros, pero no los hace en tu tiempo, los hace en los de Él. Ahora, lo segundo que te estoy mostrando es que no solamente necesitamos confiar, también necesitamos entregar. Y quiero que me mire a los ojos, porque si hay una parte importante de esta palabra es esta. Si hay una parte que quiero que te grabes en el alma y en el corazón, es esta. El milagro llegó a Abraham. Lo que tanto esperaba llegó, su hijo. En medio de la vejez, imagínese la alegría de ver a su esposa cargar ese hermoso niño, él mirar el hijo de la mujer que tanto amó, la promesa de Dios en sus manos. Pero recuerda que le dije que la palabra se llama: en Dios tenemos esperanza. Porque muchos de nosotros hemos hecho de nuestra bendición nuestra esperanza. Entonces pasa algo más o menos como esto: Señor, yo te he pedido que me devuelvas mi hogar. Dios te devuelve tu hogar. Pero ten mucho cuidado de creer que todo va a funcionar por tu hogar. Señor, dame una provisión económica, bendíceme, dame mi trabajo. Dios te lo da. Pero ten mucho cuidado de creer que tu esperanza, tu seguridad es ese título que te dieron, ese dinero que te llegó, esa puerta que se te abrió, ese contrato que te aprobaron. Ten mucho cuidado. Porque cuando depositas tu esperanza en algo o en alguien distinto al Señor, en medio de las crisis te vas a ir al piso. Y eso es lo que a mucha gente le ha pasado. Hay gente que hoy está derribada. ¿Sabe por qué? Porque aquello que habían idolatrado dejó de funcionarles. Porque aquello que habían casi que adorado y dependido de eso dejó de funcionarles. Mire, quise que los muchachos colocaran una frase, y es esto: aquello que consideras indispensable para tu vida en este momento, aquello que no imaginarías perder, aquello que conseguiste con tanto esfuerzo, eso mismo determina en dónde está tu corazón. Y el problema es que muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en eso. Sí, venimos a la iglesia, amamos a Dios, cantamos alabanzas, todo lo que quieras. Pero cuando se trata de lo que va a pasar en el futuro, miramos eso que tenemos en las manos y decimos: gloria a Dios por esto que me diste. Y ahí es donde viene el problema. Si usted quiere que Dios sea su esperanza, tendrá que quitar eso de ahí y poner a Dios en ese lugar. Pastor, ¿y eso cómo se logra? Pastor, ¿y eso de qué manera se desarrolla? Mire, Jesús lo dijo de una forma magistral. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La única forma de que Dios siga siendo el centro de tu historia es practicar la entrega a Dios. Y fue lo que le pasó a Abraham. Dice la palabra en Génesis capítulo 22 versículo 1 al 5: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo
Seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Míreme a los ojos y escuche esto. Abraham, cuando Dios le pide su bendición, estuvo dispuesto a entregar sin desconfiar. Otra vez, cuando Dios te pide aquello que pusiste en el primer lugar, la clave está en entregar sin desconfiar. Hay gente aquí que está metida en un dolor tan horrible. ¿Y sabe cuál es el problema? Que creen que si entregan pierden. Y hoy vengo a decirte, si entregas, te sanas. Si entregas, te sanas. Si entregas, vas a darle lugar a Dios para que tu esperanza ya no sea ese hombre que tienes aferrado diciendo: pastor, es que yo quiero, mi esperanza es que Él vuelva. Y Dios hoy te dice: tu esperanza no es que Él vuelva, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que ella regrese. Tu esperanza no es que ella regrese, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que me paguen ese dinero. Tu esperanza no es ese dinero, tu esperanza es que yo esté contigo. Cuando pones a Dios en el primer lugar, tu corazón podrá obedecerlo plenamente a Él. Hay gente aquí que no ha podido obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene: Señor, mira, estoy tan mal, es que estoy peleando con tal persona. Se reconcilia con tal persona y vuelve a pecar. No has podido obedecer a Dios. ¿Ves? Porque no te has dado cuenta que tu alegría no es alguien. Tu alegría es tener la presencia de Dios a tu lado, darle a Él tu corazón. Pero mientras no se lo des, vas a estar enredado en el mismo círculo. Tendrás que practicar la entrega. Hay un paralelo bíblico muy interesante cuando se trata de entrega. El primero fue Abraham, que entregó sin desconfiar. El segundo es el joven rico que buscó a Jesús. Y nos dice la palabra que se acerca a él un estudioso de las leyes, un buen estudiante de la escuela judía, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó y le dijo: ¿Has guardado los mandamientos? Háblame un poco de ti. Y él empieza a contar, le dice: he guardado la ley, los mandamientos desde muy pequeñito hasta el día de hoy. Y Jesús le dice: ok, te falta solo una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia claramente dice que este muchacho se puso triste. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿acaso para Dios es malo que la gente tenga recursos? No. O sea, Dios le dijo: vende todo porque es malo tener mucho. No. Dios le dijo: entrega todo porque todo está ocupando el primer lugar en tu vida. Quiero que te desprendas de eso, porque no vas a poder confiar en mí mientras tengas eso. Porque mientras tengas eso, vas a creer que son tus riquezas, es tu dinero, es tu capacidad la que te abre puertas. Y si quieres venir en pos de mí, tendrás que renunciar a todo y empezar a depender y a confiar en mí. Por eso hay gente que en su proceso de migración le dice: Señor, yo quiero amarte más, yo quiero adorarte más, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y no entienden por qué. Cuanto más buscan a Dios, más cosas empiezan a perder. Dios te está quitando ídolos para ponerse en el primer lugar y demostrarte que tú no necesitabas a esa persona para ser estable, no necesitabas ese dinero para ser estable, no necesitabas ese contrato para ser estable. Tu estabilidad se llama Cristo. Alguien tiene que decirme amén, por favor. Ahora, la entrega puede ser un acto voluntario o a veces la única opción que te queda. Y hay gente aquí sentada que dice: pastor, creo que estoy así. Ahora entiendo por qué en esta crisis tan profunda que estoy viviendo, es como si Dios me hubiera poco a poco arrinconado hasta llevarme a un punto en el que lo único que me queda es confiar y entregar. Pero te tengo buenas noticias. Eso, que es lo único que te queda hacer, fue lo mismo que hizo Abraham. Él confió y entregó. Y tomando el bello momento de Jesús con el joven rico, póstumo
en la conversación con sus discípulos, mire lo que Jesús le dijo a ellos. Porque ellos, los discípulos, se entristecen y dicen: Señor, o sea, ¿quién se va a salvar? Porque Jesús le dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y desde luego no es un ataque contra las riquezas, es un ataque contra aquellos que idolatran las riquezas. Por eso usted, que Dios lo ha bendecido, practique la entrega, despréndase, bendiga a los pobres, ayude a la gente, bendiga a su familia, comparta con el necesitado. Nunca atesore mucho, porque si usted retiene más de la cuenta lo va a perder todo. Alguien tiene que decirme: practique la entrega, despréndase, déjele saber a Dios que la bendición no lo domina a usted, al contrario.